Bienvenidos a otro capítulo más del podcast de Bienestar 360. Hoy día vamos a estar hablando sobre un tema que estoy seguro que a todos nos influye porque vamos a estar hablando de cómo se generan las enfermedades. Lo sé, que todos me van a decir, claro, es que fue el virus, es que el virus incisional, la bacteria, fue el estrés. Sabemos que hay muchas causas que nos generan enfermedad, pero desde el punto de vista de la biodescodificación hay toda una metódica que hoy día vamos a entender porque todas las enfermedades tienen una historia emocional detrás. ¿Estás de acuerdo, Paula? Obvio que sí, Claudio. Bueno, es mi tema, me encanta hablar acerca de cómo la emoción afecta directamente a nuestro cuerpo y desde dónde también reparamos emocionalmente. Tenemos que saber que todas las enfermedades en sí pueden tener un origen emocional, eso está requete estudiado, pero cada vez se hace más consciente de cómo nuestras emociones nos afectan físicamente. Bien, y eso también, como para tenerlo claro, hay que también tener conciencia de cómo se puede llegar a biologizar una emoción. ¿Cuáles son como los pasos previos para que una emoción se logre biologizar en el cuerpo? Porque no todas las emociones se biologizan, o sea, no es que yo, por ejemplo, tenga rabia un momento y eso, pum, se va a biologizar. Puede que sí, puede que no, pero se tienen que cumplir ciertos factores para que se pueda biologizar una enfermedad. Yo sé que hay muchas culturas, sobre todo desde la medicina china, que se habla que tales órganos están asociados a tales emociones, por ende uno piensa que al sentir rabia va a estar afectado inmediatamente los riñones, lo he leído por ahí. No es Sí. tan así, ¿cierto? Lo que pasa es que la medicina china tiene una mirada diferente. Bien, nosotros desde la biodescodificación trabajamos con las 4 capas embrionarias desde que nos formamos nosotros como seres humanos. Bien, nosotros para formarnos como seres humanos comenzamos a formarnos desde el endodermo, que es la primera capa embrionaria, hasta el ectodermo. Entonces, cada una de esas capas además tiene una función. Por ejemplo, el endodermo tiene la función de la supervivencia, ¿bien? El mesodermo antiguo tiene la función de la protección, el mesodermo nuevo tiene la función de la fuerza, la potencia, El el movimiento. movimiento, y el ectodermo tiene que ver todo con lo relacional, con lo comunicacional, con lo externo, con el territorio. Bien, nosotros nos formamos a través de estas 4 capas embrionarias, por lo tanto, nuestro cerebro va a gestionar esas emociones también a través de esa impronta que queda grabada en nuestras células en los primeros 17 días. Porque es importante saber que esta impronta de cómo nosotros vamos a reaccionar tal vez o desde donde estamos estructurados se da en estos primeros 17 días cuando estamos formando estas capas. A los 17 días ya están estas 4 capas formaditas. Tenemos que ser más específicos aún, me parece, Paula, porque hay que entender que todos nosotros somos nacidos De un óvulo y de un de dos espermio, células, claro. de dos células que van multiplicándose en un proceso biológico que es Sí, completamente sí, natural, pero son esas mismas células que van entonces especializándose y formando los futuros órganos, y en eso claro, hay un proceso que son exacto. las 4 capas Por ejemplo, embrionarias. el endodermo va desde nuestra boca hasta el conducto del ano, o sea, pasa por todo nuestro sistema Y es lo primero digestivo que se y forma. es lo primero que se forma, y así sucesivamente hasta la capa externa de la piel. Bien, entonces, ¿cómo Nos nos... vamos gestando desde adentro hacia afuera, ¿se dan cuenta? Exactamente. Entonces, eh, por ejemplo, en el endodermo tenemos todas estas funciones primarias, ¿bien? Como es masticar, tragar, deglutir, eliminar, ¿te fijas o no? Asimilar una comida, que tiene que ver con lo básico en la supervivencia, o sea, y también con la respiración. O sea, si yo no respiro, o sea, si yo te digo inhala profundo y nunca te digo exhala, Me voy a morir. porque te vas a quedar sin respiración, ¿te fijas o no? Entonces, bueno, tener conciencia de que la respiración es parte fundamental de la vida, mantener una buena respiración con una meditación para mantenernos más calmos, en fin. Pero esa es parte primaria del endodermo y de nuestra supervivencia. Luego viene todo lo que tiene que ver con la digestión, con el hecho de atrapar el pedazo, bien, digerir ese alimento,
luego poder asimilar el alimento y luego eliminar el alimento. Y también dentro de la supervivencia está la reproducción. Bien, esa es la parte primaria del endodermo. Del reino del endodermo. Del reino del endodermo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos llegar a biologizar una enfermedad, Claudia? Eso te quería preguntar porque hemos estado hablando del proceso biológico, Claro. pero todavía... No me voy a las emociones, bien, claro. ¿Qué pasa con las emociones entonces? ¿Y cómo afectan a este endodermo o a las células que provienen de esta capa embrionaria? Estamos hablando solo del endodermo, ojo, que son 4 como capas ejemplo, embrionarias. Lo estamos dando como ejemplo. Entonces, por ejemplo, para que pueda haber una emoción que realmente quede impactada en nuestra impronta, bien, tiene que tener cuatro fases. Primero, que se dé de manera completa y absolutamente repentina. Es como de algo forma inesperada. De forma inesperada. Bien, o sea, tiene que ser un evento completamente inesperado. Tiene que vivirse de manera solitaria. Más allá de que tú en ese momento hayas estado acompañado, esa emoción la viví completamente en soledad. Bien, sin poder expresarla. O sea, no tengo el espacio para poder expresar aquello que sentí, no lo pude decir. Y también sin solución. O sea, no hay solución viable en ese momento. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro de manera automática? Gestiona todo esto que pasó por el encéfalo, que se fue a la amígdala y que quiso solucionarlo de la mejor manera y dijo, next, acá esto no lo puedo gestionar, bien, entonces voy a enviar toda esta emoción al órgano que mejor lo pueda gestionar, para darle solución a aquello que no le puedo dar solución en ese momento de un bioshock enorme. Estamos hablando de una masa conflictual contundente. Yo te agrego una quinta, no poderlo expresar. Claro, pero lo dije. No, pero no importa. Bueno, ok. Entonces, el no poder expresarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cómo ya eso se biologiza porque es una masa conflictual alta, bien, nuestro cerebro va a decir, ok, perfecto, a ver, ¿cómo gestiono aquello que fue un impacto tan gigante? Entonces todavía no estamos hablando incluso de las emociones, sino que estamos hablando de no un proceso, sino que un hecho Sí, que claro. es verificable, ¿no? O sea, en un momento preciso, cuando alguien me dijo tal o cual cosa, es el momento. Exacto. ¿No? Y es la gestión de la emoción de Además ese que, momento mira, que genera la biologización. Sí, está súper comprobado, Claudio, que todos esos eventos además quedan grabados en todo nuestro sistema sensorial. No, el cuerpo lleva la cuenta. ¿Te fijas o no? Entonces, también tenemos que saber que, por ejemplo, los traumas severos quedan grabados en nuestro sistema vagal. Entonces, me puedo extender en un montón de cosas, pero vamos a ir a hablar puntualmente de cómo esta impronta, bien, llega finalmente a biologizarse. Entonces voy a dar ejemplos puntuales, muy simples. Ojo que esto es como el diccionario, no voy a ahondar más allá porque debemos entender que cada individuo es único e inigualable. Por lo tanto, el ejemplo que voy a dar no significa que va a ser para todos iguales, porque debo indagar en la cultura de la persona, en sus creencias, en sus juicios, en su estructura. Entonces vamos a tomar un ejemplo, pero un ejemplo simple, como para que la gente lo pueda entender y lo pueda comprender. Entonces, supongamos que tenemos, por ejemplo, una diabetes, ¿ya? Dentro de la diabetes debemos entender que es un sistema hormonal, ¿ok? Que está afectado también en parte del sistema hormonal. Entonces, la diabetes tiene como unas hipótesis que va, por ejemplo, como casa dividida, vale decir, hubo una separación previa. ¿De qué me sentí separada? Con una noción tal vez, por ejemplo, de asco en relación al asco. Bien, estoy dando ese ejemplo. Y, por ejemplo, en eso puedo tener también la parte de la separación, pero con una noción de dulzura, de falta de dulzura o de exceso de dulzura. Bien. Eso se va a manifestar en mi cuerpo, porque cuando tu cerebro necesita azúcar, va a gestionar eso a través de los órganos indicados que gestionan el nivel de azúcar.
Entonces lo primero que va a aparecer en tu cerebro es como la noción de querer comer algo que contenga azúcares. Bien, si yo no le doy solución dentro de un tiempo razonable, ¿ya? El cerebro va a decir, a ver, vamos a esperar una segunda patita que se da en la fase reparatoria del sueño con respecto a ver si el órgano puede gestionar esa falta de azúcar, pero si no se gestiona esa falta de azúcar en esa fase reparatoria del sueño, bien, que es la fase nocturna, durante el día tuviste la posibilidad de comer aquello que contiene azúcar, no lo comiste, vamos a darle la posibilidad al cuerpo de que lo haga en la fase reparatoria, pero como el bioshock, la masa conflictual fue tan alta, no se alcanza a reparar durante la fase vagotónica del sueño. Por lo tanto, el cerebro dice, a ver, aquí hay algo que no podemos gestionar en este espacio, por lo tanto, lo voy a gestionar a través de un órgano. ¿Ok? Entonces, decido, por ejemplo, generar más azúcar. Y tenemos la diabetes. Perfecto. Entonces ¿Okay? tenemos que entender que no es que las emociones generen las enfermedades, sino que es un evento preciso vivido con estas 5 características, que de no gestionarlo en nuestro mismo proceso de adultez, tenemos incluso un espacio dentro del espacio reparatorio nocturno, o sea, una jornada después, nocturno, sí. una jornada después, ¿cierto?, de vivido ese hecho en específico. Pero si no se hace, si no se resuelve, obligamos un poco a nuestro cerebro a tener que encontrarle una solución. Es que no es que lo obliguemos, sino que el cerebro lo hace inmediatamente. O sea, el cerebro dice, a ver, tenemos que buscar una solución para esto. O sea, no tiene azúcar el cuerpo, perfecto, busquemos una solución. Y esa solución es interna. Es interna. Generando entonces la enfermedad. Inmediatamente. Perfecto. ¿Enfermedad o adaptación? Es adaptación. Porque en el fondo el cuerpo tiene que adaptarse a aquello que nos... A la circunstancia. A la circunstancia, aquello que nos está sucediendo, y tiene que adaptarse para seguir sobreviviendo. ¿Te fijas? Porque el cuerpo sin azúcares no puede seguir sobreviviendo. Por lo tanto, tengo que hacer más azúcares. Entonces, por ejemplo, ¿y qué tal si...? Porque recordemos una cosa, el cerebro no distingue entre lo real y lo virtual. Entonces... Y lo voy a explicar de esta manera. Si yo voy al cine y estoy mirando una película de terror y viene una imagen fuerte, mi cuerpo va a reaccionar hacia atrás, seguramente me voy a asustar. O si estoy mirando una película que, por ejemplo, es demasiado triste, voy a llorar. Pero yo sé que estoy en el cine, yo sé que estoy viendo una película, estoy consciente de ello. Pero mi cuerpo, nadie le informó a mi cerebro que aquello que estoy viendo es algo que no es algo real. ¿Te fijas? Entonces... Cuando nosotros vivimos un evento, el cerebro no distingue si esto está siendo real o virtual. Entonces lo va a gestionar de la mejor manera que puede, Claudio. Entonces supongamos que la falta de azúcar no es una falta de azúcar real, no es que yo no esté comiendo los azúcares, sino que la falta de azúcar es la dulzura, por ejemplo, de mi clan. Es la dulzura que me falta de mis hijos, es la dulzura que me falta de mi pareja. Entonces la genero internamente. Exactamente, porque como digo, el cerebro no distingue entre lo real y lo virtual, por lo tanto esa falta de azúcares, esa falta de azúcar que se transforma en la ternura, ¿ya? Puede ser una carencia que yo estoy viviendo por parte de alguien que realmente es importante en mi vida y que va a generar una masa conflictual bastante grande. Misma cosa pasa con la fiebre, ¿no? Claro, uno por ejemplo, genera el calor que necesita del otro que es carente. Y eso se da mucho en los niños. Y fíjate que es un tema bastante habitual porque cuando llevamos a los niños recién, por ejemplo, a la sala cuna o al jardín, las primeras semanas pasan enfermos con temperatura, bien, y es porque se aleja el calorcito, ese calorcito que yo necesito de mamá. Entonces, como no lo tengo, lo genero y lo genera mi cuerpo. Es una respuesta de supervivencia, Claudio. Entonces, ¿es el virus o es la respuesta de sobrevivencia? ¿Dónde entran los virus dentro de esta historia? ¿O las bacterias o los hongos? Es que los virus ya vamos a entrar en una explicación demasiado amplia. El virus es algo que tiene que ver con el territorio, ¿bien? Es una información nueva que entra en nuestro ADN. Los virus son algo, los bichitos es algo, y las bacterias que están constantemente en nuestro cuerpo,
¿ya? Nacemos Sí, con... hay 7 veces más Sí. virus, bacterias, hongos y parásitos dentro de nuestro cuerpo que Que células. fuera, O sea, claro. nosotros que nos consideramos un conjunto de células Ujú. biológicas, resulta que somos un conjunto de bichos. Exacto. Entonces, estos virus siempre han estado presentes en nuestro cuerpo. Y hay reservorios incluso de virus y Claro. bacterias de Y nuestro viaja cuerpo. esta información a través de nuestro ADN y a través de nuestra cadena de ARN. Bien, entonces, supongamos que en tu infancia tú tuviste el virus de la viruela, ¿ya? Tú tienes la información de ese virus en tu cuerpo. Está dentro de ti. Tienes un hijo, por ejemplo, ya, y supongamos que para ti eso fue como que lo pasaste pésimo, lo pasaste terrorífico. Esa información va a quedar plasmada a nivel genético y epigenético. ¿Ya? Eso quiere decir que la célula además recibe la información externa. Bien, eso está súper comprobado, la epigenética. Entonces, cuando nosotros tenemos una descendencia, ya nuestra descendencia va a tener la información de ese estado viral, ¿bien? Por lo tanto, si yo lo recibo y como papá tal vez lo pasé fatal, seguramente mi hijo cuando recepcione ese virus va a reaccionar de una manera menos positiva que más positiva. Si yo como papá gestioné bien ese estado viral, lo más probable es que yo lo gestione, por ejemplo, voy a estar a lo mejor súper cerca de niños que van a tener el virus, pero yo no lo voy a tener, porque lo gestionó de manera bien anteriormente mi clan, ¿te fijas? Pero si dentro de ese estado viral hay una información nueva que yo no tengo, bien, pum, agarro el virus y agarro esa información nueva y hago el estado viral. O sea, los virus son una cosa así Una como, nueva información, Claudio. como un traspaso de información. Es un traspaso de información, pero nueva. Cuando hay una información nueva, bien, porque por ejemplo, supongamos que las peleas en el territorio, en mi clan, pueden afectar a nivel viral dentro del espacio, ¿bien? Pero si yo estoy súper, no sé, a lo mejor constantemente acostumbrada a un tipo de conflictos en mi clan y no me llama la atención, tal vez el estado viral no se va a manifestar. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando hay una nueva información de ataque en el espacio de mi territorio con respecto a ese estado viral. Se manifiesta inmediatamente. Y ahí entonces vivimos el proceso del virus. Exacto. Ahora, esa información va mutando y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, que lo recibe una persona, luego mutó el virus porque tal vez le agregamos más información y así sucesivamente. Y el miedo también, ¿no? El miedo también afecta. El miedo, fíjate que es una masa conflictual bastante compleja en todas las enfermedades. Si nosotros a cualquier enfermedad le agregamos el miedo, Es peor. es peor. ¿Bien? Eso. No sé si... Entonces lo primero que tendríamos que trabajar ahora que ya estamos viviendo una enfermedad sería empezar a quitarle entonces ese peso a esta masa conflictual. Mira, ese peso a la masa conflictual parte con el diagnóstico. Bien, si a nosotros nos entregan un diagnóstico y cuando estamos recepcionando ese diagnóstico nosotros vivimos un bioshock que fue bastante fuerte, por ejemplo, o sea, nadie recibe, por ejemplo, de buena forma un diagnóstico de cáncer o de ELA, por ejemplo, está o sea, difícil. está muy difícil. Bien, entonces lo más probable es que el diagnóstico genere ya por sí un bioshock. Tenemos uno. Luego a eso le podemos agregar a lo mejor que esta enfermedad nos da miedo, segundo conflicto. Y luego comenzamos a trabajar el conflicto real, pero tenemos que quitarle masa conflictual al conflicto primario para que podamos trabajar en él. Y la forma de ir encontrándole entonces una resolución a estos conflictos. ¿Cómo tiramos de ese hilo? ¿Cómo tiramos de ese hilo? Bien, nosotros vamos al resentir primario. Bien, es como ir pelando la cebolla desde la capa externa hasta la interna. Lo primero que tenemos que saber es cuándo fue la última vez que uno tiene un evento relacionado con esa emoción que nos produjo la enfermedad. Para eso trabajamos con hipótesis bien planteadas, bien hechas a nivel biológico y individual para cada individuo. Ya dije que cada individuo es único e inigualable, por lo tanto la hipótesis se ajusta a la persona. Bien, entonces vamos a generar la pregunta de cuándo fue la última vez
Y desde la última vez vamos a llegar a la primera vez de esa emoción. Y en ese espacio nosotros vamos a entregar recursos. ¿Bien? Y cuando nosotros le entregamos los recursos a la persona que necesitó en ese momento, la masa conflictual comienza a bajar, Claudio, y ahí es donde la enfermedad ya no tiene mucho peso. ¿Cómo podríamos explicarle a las personas qué es esa masa conflictual? ¿Es el estrés? ¿Es el conjunto dramático? ¿Cómo muchas es? cosas. Es todo lo que dije anteriormente, por ejemplo, como los factores que se necesitaban para tener un bioshock, son todos esos factores, más por ejemplo... Es haberlo vivido de forma inesperada, sin expresión, sin solución, vivirlo en soledad. Exactamente. Bien. Sí, y no pudiendo darle una solución. Claro, y ahí lo habíamos nombrado. Entonces, supón tú que tenemos este vaso de agua, ¿bien? Ya tenemos todo eso, ¿ok? A eso le agregamos el conflicto diagnóstico, a eso le agregamos el miedo, a eso le podemos agregar un conflicto, por ejemplo, estructural, en base a las creencias. O los dramas que suceden en el entorno familiar. Exacto. Porque ahora yo estoy enfermo. Exacto. Y además la enfermedad, este vaso ya se rebalsó, eso es la masa conflictual. Lo que nosotros vamos a ir haciendo es ir degradando esa masa conflictual. Y cuando ya el vaso está vacío, ya no tiene peso en tu vida. ¿Y ahí la enfermedad desaparece? Mira, no puedo hablar de que la enfermedad desaparece. Yo creo que la masa conflictual baja y ya comenzamos a entrar en un espacio de retorno al bienestar. A mí no me gusta decir como que, esto es como mágico y que en realidad la enfermedad desaparece completamente. No, lo que pasa es que vamos a entrar en un espacio de bienestar. Vamos a retornar a la salud. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vamos bajando esa masa conflictual. ¿Te fijas? O sea, si una persona, por ejemplo, es ansiosa de nacimiento, porque se puede nacer con ansiedad, ¿bien? No le vamos a agregar más ansiedad durante el día, porque si no vamos a tener una crisis ansiosa. Es lo mismo con la enfermedad, Claudio. Pasa exactamente lo mismo. Me dejaste así. Es que es muy importante entender cómo hay todo entonces un proceso emocional previo a la manifestación de los síntomas, porque uno está muy acostumbrado a lo siguiente, Paula, y yo sé que lo sabes muy bien. Me duele la cabeza, voy al doctor. Me quebré un pie, voy al kinesiólogo o al traumatólogo o como sea. Pero cuando he vivido una situación emocionalmente importante, uno no suele ir al psicólogo o no suele ir al terapeuta a tratar de encontrarle una solución a esa situación vivida con tanto drama. Ya, imagínate que estuvieras con una fractura por 15 años de tu vida, por 30 años de tu vida, y que eso no lo has solucionado. Eso ya se convierte en una estructura, ¿bien? Y además ya aprendí a caminar así, exacto, ya me y lo además resuelvo. En una forma de reaccionar, Claudio. Entonces, ¿desde dónde estoy reaccionando? ¿Desde mi niño dolido o desde mi adulto, donde tengo mis emociones sumamente claras y trabajar? Voy a estar reaccionando desde el niño dolido, ¿te fijas? Porque si yo no he trabajado el abandono, si yo no he trabajado la desprotección en mi vida... Ahí caemos todos, yo creo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, no he trabajado en los duelos, no he trabajado, por ejemplo, en la valoración, por ejemplo, en mi autoestima, si yo no he trabajado en nada de eso en mi vida, voy a estar reaccionando constantemente desde ahí. O sea, por ejemplo, suponte tú que yo tengo mi autoestima súper baja, ¿bien? Y tengo a mi pareja. ¿Qué crees tú que puede pasar si alguien viene y le habla directamente a mi pareja y empieza a relacionarse con mi pareja? Estamos hablando de un igual a mí. Voy a sentirme invadido, me van a dar celo. ¿Te fijas o no? ¿Y por qué? Porque yo no tengo clara mi valía. Si yo no sé cuánto valgo como persona, si no tengo clara cuál es mi valía, es muy difícil que uno no reaccione desde ese entorno. Claro, porque uno podría pensar, bueno, él se lo pierde. ¿Te fijas o no? En cambio, es desde dónde estoy reaccionando. Entonces, cuando estoy, por ejemplo, en una relación de pareja, me encanta dar estos ejemplos de pareja, y me empiezo a sentir abandonada porque el otro está haciendo más cosas en su tiempo libre y no me está dedicando tanto tiempo. Pero ¿y qué tal si me estoy relacionando desde ese abandono que sentí profundamente cuando era pequeña? Bien, y si no he solucionado ese abandono, evidentemente voy a pensar que todo el mundo me va a abandonar en algún momento. ¿Te fijas? Lo mismo pasa con el espacio de protección.
Entonces, si yo no he trabajado la protección y no voy a estar sintiendo todo el tiempo que me siento desprotegida, o voy a querer proteger al otro constantemente, o me voy a estar sintiendo constantemente agredida y desde ese espacio voy a estar reaccionando. Claro, es como Por eso buscar al están, papá que nunca estuvo. o la mamá. Porque Ujú. son, y por qué decimos eso? Porque en el fondo son nuestros primeros referentes. ¿Te fijas? O sea, me pueden decir muchas cosas que a lo mejor mamá no estuvo presente, papá no estuvo presente, pero recordemos, nacemos de un óvulo y un espermio. ¿Bien? Seamos personas que nacimos en un útero donde se implantó En un vientre de alquiler, qué sé yo, en nacimos, inseminación artificial. nacimos de un padre y de una madre. Por lo tanto, quieran o no, ellos son nuestros primeros referentes. ¿Existan o no existan? Estén presentes o no estén presentes, porque más allá de van a existir siempre, Claudio, vamos a tener siempre una mamá y un papá. La diferencia es si están presentes o no están presentes y cuál es la carencia que tuvimos de ellos, y desde ahí partir un poco, porque desde ahí está nuestra estructura. Nos estructuramos hasta los 7 años. Todas nuestras creencias están estructuradas en nuestra primera infancia. Entonces, básicamente ahí está toda nuestra historia, y desde cómo nosotros reaccionemos como adultos hoy en día está ahí está la base. La Bien. biodescodificación es un maravilloso mundo de entendimiento, es una terapia que se puede aprender, te puedes convertir en terapeuta experto en biodescodificación. Invitemos al público a nuestro En eso diplomado, estaba, por favor. Sí, vamos a comenzar muy pronto en nuestro, creo que vamos como ya en La la novena. novena edición del diplomado, así que los invito a que participen de él, tanto como para tal vez crecer como terapeuta, sino que también para crecer como persona, porque pucha que es una información valiosa. Entender cómo se generan las enfermedades puede ser un punto de partida, puedes ampliar tu gama de distintas herramientas en consulta, pudiendo atender con este maravilloso método, con la biodescodificación, entender que todo nuestro mundo emocional hace que nuestra vida gire en torno a esas eternas reacciones que estamos teniendo. Oye, respecto a... y ha sido una herramienta tan linda como para alumnos que hemos tenido, psicólogos, médicos, porque evidentemente esta es una terapia complementaria. Y ojalá se enseñe en universidades Bien, pronto. claro, es una terapia complementaria. No le vamos a decir nunca jamás a nuestro paciente que deje, por ejemplo, su tratamiento o que deje de ir al médico. Nosotros somos el complemento. Bien, Esa nunca, otra mirada que de repente hace falta. Exactamente, es la otra mirada, porque no se puede ser irresponsable y jamás se debe de alentar a alguien a que no vaya al médico, que no se revise lo que le esté sucediendo. De hecho, dentro de mi política de atención es que el paciente llegue con un diagnóstico dado por el médico. Reiterarles entonces la invitación a convertirse en terapeutas expertos en biodescodificación o ser pacientes, tanto de Paula como mío, Claro. con esta maravillosa técnica. Si tienes cualquier duda, cualquier consulta, déjala acá en los comentarios porque vamos a estar atentos a poder responderte. Si quieres saber más, también déjanos acá el mensaje porque nos vamos a contactar contigo. Si necesitas algún proceso de poder acompañarte en tu retorno a la salud, o si quieres convertirte en terapeuta también experto en biodescodificación. Muchas gracias, Claudio. Que tengas linda tarde. Muchas gracias a todos.